Shalom amigos, un saludo, un abrazo a la distancia. Nuevamente aquí con ustedes después de unos cuantos días que no he estado haciendo videos para compartir con ustedes unas palabras de la Torah. Eh, Ahora quiero compartir este momento que he tenido, esa pequeña oportunidad para poder hablar un poquito de la parasha que tenemos en esta semana, la parasha Noach, y así con la ayuda de Kadosh Baruj Hu, con la ayuda del bendito sea, pidiendo el permiso a él primeramente, que él nos permita llevar esta pequeña eh, mm, enseñanza y que la honra sea para Kadosh Baruj Hu. Y que espero con el corazón que una palabrita, un mensajito te puedes llevar de aquí, de esto que vamos a hablar. Vamos a hablar, las porciones son tan impresionantemente extensas que, como bien mencionaba yo con la porción anterior, la porción Bereshit, que realmente con el puro primer texto tenemos para estar estudiando toda la semana y no sale uno de ahí porque tiene tanta enseñanza y así todos los demás, cada uno de los demás en cada uno de los aspectos. Así también la porción Noah, que es muy importantísima también y nos abarca tanto. En este caso, la porción Noah, vemos nosotros que empieza en el capítulo 6 del verso 9 en adelante. Y no vemos algo muy importante, primeramente, que no empieza en el verso 1 del capítulo 6. O sea, son porciones cortadas que se cortan en determinado parte del capítulo porque el orden de los capítulos no es el que va marcando en sí el contexto. Ese es un orden que estableció el cristianismo en un determinado tiempo de la historia y que dentro del judaísmo, al hacer las traducciones al español, no quisieron modificar nada de eso. Entonces quisieron dejar todo así para que se facilite a todo el mundo poder entender cuando se da un texto, porque ya se encuentran habituados la mayoría. Entonces, así se dejaron, pero sí hicieron, ¿qué cosa? Cortarlas y empezar, como en este caso, que empieza en el capítulo 6, verso 9, y que el anterior terminó, no donde termina el capítulo, sino obviamente terminó en el capítulo 6, verso 8. Entonces, por esa razón es que se hace ese corte. Ahora bien, son tan extensas que es difícil hablar de ellas, definitivamente. Y en esta porción, Noah, yo en realidad que tiene tantos, digamos, temas en los cuales puede uno hablar y estudiar tanto en cada uno de ellos que, bueno, en este caso yo solamente voy a hablar un pequeño tema que nos enseñan los Jajamim respecto a, ¿cómo podríamos decirle? Esa preparación que estuvo teniendo Noah para poder recibir precisamente lo que es ese diluvio. Amigos, Noah es una persona que vive tres mundos prácticamente, tres mundos. Donde empieza el texto, el verso 6, que nos dice así precisamente, que nos dice, estos son los descendientes de Noah, o dice, Ele Toledot Noah, y luego dice la otra, no, repite el nombre nuevamente, Noah Ish, Noah Ish Sadik Tamim, sí, o sea, va hablándonos y nos habla tres veces y además dice, Noah era un hombre justo y perfecto, dice también que Noah se conducía delante de Hashem. Tres veces menciona el nombre de Noah, hablándonos que él vive tres etapas. Y eso es impresionante. Y solamente con ese texto podríamos quedarnos hablando infinidad todo este tema y no nos alcanzaría. El hecho de estar hablando de Noah y estar mirando que él vive tres etapas antes de la destrucción del mundo, ese otro mundo donde se encuentra metido dentro en la Teba, en el arca, y el mundo después que vive, después que sale de ella. Son tres extraordinarios
por así decirlo, temas que podamos tomar y estudiarlos eh, por la importancia tan grande que tiene el vivir en esos tres mundos. Así, dicen nuestros sabios, también hubo personas, más no solamente Noah, hubo también, tenemos a Daniel y tenemos también al justo Job, que vivieron extraordinarios momentos diferentes. Y así vemos nosotros eso. Eso es otro tema, que no me quiero meter ahí. Ahora, hablando de esa preparación que va teniendo Noah en esa generación, quiero hablar un poquito sobre lo que nos van enseñando los sabios respecto de esta porción de Noah. Pero para ello tengo que leer primeramente el capítulo 6 del 5 al 8 y después entramos ya un poquito más dentro de lo que es ya de esta parasha. Dice, como todo este evento que va a sucederse allí, tremendo, dice el verso 5, empieza diciéndonos del capítulo 6, dice, y vio Hashem que era grande, ¿qué cosa? La maldad del hombre en la tierra y todo pensamiento del corazón era solamente malo todo el tiempo. Se ha traducido en otras versiones diferentes, ¿verdad? Que era continua a hacer el mal. Esa es una mala traducción. Dice el texto en hebreo más apegado a la traducción, dice que era solamente malo todo el tiempo. Sí, no vamos a detener ahí para explicar por qué es más relevante uno que otro, pero vamos a seguir. Y se arrepintió Hashem de haber creado al hombre sobre la tierra y lamentándolo en su corazón. ¿Sí? Como hay otros que dicen también, y le dolió en el corazón. O sea, cosas, detalles, ¿verdad? Dijo entonces Hashem, borraré de la faz de la tierra, o sea, del Adamá, al hombre que he creado, como así también a los animales, los reptiles, las aves del cielo, porque estoy arrepentido de haberlos hecho. Dice el texto, el último texto, el texto 8, dice, y pero Noah halló gracias a los ojos de Hashem. Qué interesante, ¿verdad? Que también es otro tema muy importante, porque de ahí vienen muchas cosas en las cuales ahora hablan por ahí en muchos lados donde se habla de la gracia, que por gracia sois salvos y por esas cosas que igual de así de alguna manera se sacan de contexto, pero es muy importantísimo, ¿sí? Ahora, voy a leer estos otros textos del 11 al 13 que dice, y la tierra se había corrompido delante de Elohim. La tierra se corrompió delante de Elohim y estaba colmada de violencia, colmada de jamás, dice el texto, jamás. Es la palabra que es traducida como violencia. Esa palabra en la cual vemos nosotros ahora en nuestra actualidad, como hay un grupo terrorista que se llama Hamas precisamente y que mucha gente está a su favor en nuestro continente, que es un grupo terrorista que su afán es destruir y acabar con el pueblo de Kadosh Baruj Hu, el pueblo de Israel, pero que no lo va a lograr ni lo logrará y sí tendrá que ser exterminado totalmente. Y así estaba, dice que estaba la tierra colmada de Hamas, colmada de violencia. Y vio Elohim que la tierra estaba corrompida, pues todo ser viviente había corrompido su camino en la tierra, en la Haaretz. Y le dio Eloa a Noah, le dijo, perdón, Eloa a Noah, le dice, el fin de toda carne ha llegado hasta mí. El fin de toda carne, ahí son palabras muy, muy importantes, ha llegado hasta mí. Porque la Haaretz, la tierra, está corrompida y toda carne ha corrompido su camino sobre la Eretz, la tierra. Ahí, para desarrollar esto un poquito, nuestros sabios nos plantean unas preguntas para, con la ayuda de las preguntas y estar entrando en sus respuestas, podamos nosotros entender o penetrarnos un poquito más en lo que es esa enseñanza tan importante, ¿sí?
hace una pregunta y esta sería la primera. ¿Por qué al principio de esta parashá de Noah se dice lo mismo que dijo al final de Bereshit? Es decir, ambos textos nos hablan de cómo se arruinó la humanidad. Esa es una pregunta que vamos a tener a ir haciendo su respuesta para que la lleven anotada ahí. Siguiente pregunta. ¿Qué es lo que piensa Kadosh Baruj Hu al respecto? Vamos a analizarlo. Ahora, la tercera pregunta es, ¿por qué se salva Noah? ¿Por qué se salva? Ahí vemos varias cosas que nos está diciendo, pero vamos a ver esas partes. Ahora sí bien. Entremos entonces en esa explicación que nos dan los sabios. Para entender estas respuestas. Nos dicen así, que aparentemente estos dos textos de los cuales estamos hablando nos hablan de los mismos temas. Esto que estamos hablando aquí sobre esta pregunta que nos dice por qué al principio de la parashá de Noach dice lo mismo que se dijo al final de la parashá número 1, la parashá Bereshit. ¿Por qué? Aparentemente dice que los dos textos nos hablan de los mismos temas. Hay ciertas diferencias que se sobresalen y esas son las que vamos a ir resaltando. Por ejemplo, en el texto Bereshit aparece solamente esa palabra donde dice Shem Hashem, solamente el nombre de Dios, que tiene que ver precisamente con su esencia. En el texto de Noah utiliza solamente el nombre de Elohim. Hay una diferencia muy tremenda cuando se usa lo que es el Shem HaMevorash y cuando se utiliza con el nombre o que entra con el nombre de Elohim. ¿Sí? Bereshit nos habla de la humanidad con el nombre de Adán. ¿Qué significa hombre? Hablándonos, haciendo referencia a lo que es al ser humano. En cambio, aquí en esta porción de Noach aparece solamente la palabra basar, que significa carne. Entendemos la diferencia. Cuando en un lado nos habla Adán, refiriéndose al ser humano, al hombre creado de la tierra, y aquí en esta parasha nos habla basar, que dice, como bien dijo, y toda carne se ha echado a perder, en otras palabras, ¿sí? Basar significa la carne. Y se repite muchas veces. También la palabra aretz, que es la palabra que quiere decir tierra. Vamos entonces a estar analizando esos dos temitas y eso que dice, ¿para qué la Torah entonces habló dos veces de lo mismo? ¿Y cuáles son las diferencias entonces entre ellas? ¿Sí? ¿Cuáles son las diferencias? Vamos a comenzar analizando primeramente, y otra pregunta también que sale ahí. ¿Por qué Dios envió el diluvio? ¿Sí? ¿Por qué Dios envía el diluvio? ¿Cuál es la causa o el motivo que trajo ese castigo? ¿Un castigo universal? Es decir, toda la destrucción de toda la humanidad excepto 8 personitas. Entonces, vamos a analizando primeramente el segundo punto, ¿sí? Y luego de ahí nos vamos al primero, para ver si podemos tener así un mayor entendimiento. Hay una palabra que se utiliza aquí mucho para hablarnos de la maldad, cuando nos dice de la maldad, ¿sí? Esa palabra para hablar y hacer referencia a la maldad es Ra, con R-A-A, con doble A. Ra, para que suene así como Ra. Dice que era grande la Ra, la maldad del hombre sobre la tierra. Dice otro más, dice, y los pensamientos del corazón del hombre, los pensamientos del corazón del hombre eran solamente malos todo el día tenían solamente
puro pensamiento malo. La transgresión sería entonces en dos campos, ¿sí? Lo que sucede en el corazón es algo, dice, algo interno, ¿sí? Algo interno, algo que no se puede fotografiar, algo que no puedes filmar, algo que no puedes conocer. Como bien dice un dicho, si de algo somos dueños cada uno es de nuestro propio pensamiento. Y eso entre paréntesis, porque el que es dueño de todo es Kadosh Baruj Hu. Pero vamos, delante de todas las demás gentes, un segundo, por favor. Delante de las demás gentes, de lo único que eres dueño es de tu pensamiento. No hay manera de que otro pueda adivinarte, a menos que sea un experto adivinador de pensamientos, ¿verdad? Entonces, pero Kadosh Baruj Hu conoce el pensamiento de todos y no estamos metiendo a Kadosh Baruj Hu aquí. Por eso estamos hablando de esto que es, es algo muy, muy, muy interno, que no tiene la manera de cómo alguien te lo pueda estar copiando, filtrando, o al menos que tú lo externes, ¿sí? Solamente Kadosh Baruj Hu lo ve. Y la fuerza del otro aspecto es el extremo, que son las acciones. Son otras, algo que sí, entonces se va a ver. Eso es lo que siempre se deja ver en el hombre. O sea, dos cosas. Una, todo lo que piensas que nadie puede fotografiarte, pero tus acciones sí son lo que todo mundo te las vas a poder estar mirando. Dos cosas importantes. Entonces, podríamos ver entonces que la transgresión es precisamente en esos dos planos, en las acciones y en los pensamientos o en los sentimientos, ¿sí? Los sentimientos. Vamos a analizar la palabra ra que estábamos hablando. La palabra ra dice, era grande el ra del hombre sobre la tierra. Qué impresionante, ¿verdad? Era grande el ra del hombre sobre la tierra. Ra es lo contrario a la palabra bueno, que es tov. Tov es en hebreo lo bueno. Eso es lo contrario. Ra, lo malo. Tov, lo bueno. En toda la creación vemos que lo que hace Kadosh Baruj Hu es Tov, como así vimos en la Parasha Bereshit, ¿verdad? Que es, y todo eso lo que hizo es firme y existente. Tov. Ra es todo lo contrario. O sea, si Tov es lo firme y lo existente, entonces Ra, si es lo contrario, es de ahí es donde viene el Raúa, que es algo que se tambalea. El Raúa es algo que se tambalea, que no está firme, que está, se puede decir, que está roto, ¿sí? Por lo tanto, la palabra Tov, si Tov es construcción, entonces Ra va a ser destrucción completa. Es grande el Ra del hombre, dice la Torah, sobre la tierra. Habla de qué cosa, de las acciones, que es ese aspecto que el cual dijimos que son lo que se puede ver a través de todos, ¿sí? Ese aspecto que sí se puede ver, ¿sí? Era grande el Ra del hombre sobre la tierra, esas acciones que son siempre destructivas, destruyendo, destruir, como vimos que era lo que es el con violencia, como el Hamas también. ¿Cuáles son esas acciones que más destruyen la tierra? ¿Cuáles son? Pensemos un poquito. Tinge pare. Pensemos un poquito. ¿Cuáles son las acciones entonces, si vamos a hablar de destrucción, cuáles son esas acciones que destruyen la tierra? Vamos a mencionar inmediatamente dos importantísimas, que son el asesinato y el robo. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a mencionar el asesinato y el robo? ¿Acaso son las únicas esas? ¿O porque son tan malas esas? ¿O cómo está la cuestión? Aquí en Noaj nos dice
que la tierra se llenó de jamás, de violencia. Jamás son precisamente todas esas acciones destructivas, la violencia. La tierra estaba llena de violencia, en otras palabras, llena de violencia. Ay, perdón, tengo un poquito de alergia. Podríamos decir que se transgredió todo lo que está escrito en la segunda tabla de los 10 mandamientos. Se transgredieron, podríamos decir, todo eso que no existía en ese tiempo, obviamente, pero que para poder entender a qué se está refiriendo el que estaba toda llena de violencia, vamos a pensar que está transgredido todo eso. Por eso los mandamientos después vienen más adelante para poner orden en todo aquello. No matarás, por ejemplo. No cometerás adulterio. ¿Por qué? Porque el adulterio, amigos, el adulterio destruye total y completamente una sociedad. El adulterio trae mucha violencia. Ahora, no robarás, no testiguarás en falso, etcétera. Esos mandamientos tan importantes, ¿sí? Entonces, las acciones que el hombre venía haciendo hasta ese momento son las que destruyen aquella sociedad, las que ocasionaron el advenimiento de aquel gran Mabul impresionante, que no hay manera de describirlo, aun cuando la Torah nos lo describe tan magníficamente, que nos ayuda para que nuestras mentes podamos entender un poquito. ¿Sí? Otra vez, perdón. Y si había destrucción, asesinato y robo, oh Dios mío, ¿quién sobreviviría? ¿Quién sobreviviría? Iban a sobrevivir solamente los más fuertes, así como la misma mafia. Sí, todo el resto de la humanidad va a estar sufriendo. Con respecto a lo que pasa en el corazón del hombre, en su interior, como bien dijimos, en el interior, en la mente, en el corazón, en el pensamiento, ¿hasta qué punto llegó esa corrupción? Al respecto nos comenta nos comenta Bereshit. Dice, todos los pensamientos que producía su corazón eran solamente, como bien dice, malos todo el día, completamente destructivos, pura destrucción, era jamás pura destrucción. Ahora, vamos a prestar un poco de atención, ¿sí? Con esto, poco de atención. Absolutamente es el pasuk hasta el punto tal que no deja pues nada positivo. En Parashat Noach nos agrega, se corrompió la tierra delante de Elohim. Se corrompió, estaba totalmente infestado de aquellas cosas. Delante de Elohim es algo que solamente Kadosh Baruj Hu puede estar viendo, nadie más. ¿Qué tiene que ver con entonces el corazón? Recordemos que dijimos al principio, vayamos entendiendo entonces, ¿no? Que dos aspectos. Uno son todo lo que tienes lo que tenemos en la mente, que solamente Kadosh Baruj Hu lo puede ver. En el otro, el semejante no. Pero lo que sí puede ver las semejantes son las acciones, es así. Entonces, aquel pensamiento que solamente Kadosh Baruj Hu puede estar viendo, puede leer, puede saber, que tiene que ver con lo que tienes en el corazón, lo que hay en el corazón del hombre, esas intenciones, esos pensamientos que son solamente, dice, hacer el mal todo el día, solamente destructivos. Y por si fuera poco eso, nos agrega entonces el verso diciendo, y corrompió toda carne. Recordemos esa palabra, pasar, carne, se corrompió toda carne. Y dice, corrompió toda carne su camino. O sea, ese camino, ese darko, ¿sí? Sobre la tierra. ¿Cuál es el camino del hombre sobre la tierra? ¿Cuál es ese camino del hombre sobre la tierra?
¿Qué diferencia hay con todas sus acciones entonces? ¿Y por qué el camino del hombre está delante de Dios? Una acción, una acción, amigos, es un punto, es un camino, es una, digamos, una suma de puntos. El derech, que es el camino, el derech, ese camino del hombre, ¿sí? Tiene que ver, más, tiene que ver más con cualidades o con defectos que son prácticamente, podemos decir, morales y no solamente con una acción que está completamente aislada, ¿sí? Si la persona mintió una vez, pues eso no podríamos catalogarle a esa persona como que sea un mentiroso. O sea, echó una mentira, pero no por eso vamos a decir, ese es un total mentiroso. Pero ¿qué pasa? Si siempre le encuentras una mentira y otra mentira y otra mentira, entonces eso ya pasó de que sea su naturaleza. Ese hombre es un mentiroso. Ese es un mentiroso de verdad, porque tiene el hábito ya de siempre mentir. Eso es su Darko Derek. Su Darko Derek. ¿Qué es el Darko Derek? Es como la sombra o la oscuridad en su camino, ¿sí? Porque Darko viene de la oscuridad. Dark. Darko, sí. Sí, entonces, el camino del hombre, sus cualidades o defectos, es algo pues mucho más abstracto, algo que Dios sabe y puede estar viendo totalmente. Vuelvo a repetir que no son solamente acciones, sino la línea que une todas esas acciones, que es su naturaleza. Por lo tanto, se corrompió toda carne su camino sobre la tierra. ¿Sí? El Darko al-Haaretz. Darko al-Haaretz corrompió toda la tierra, el camino. Todas. Entonces, ¿cuáles son los efectos morales o éticos que destruyen entonces la tierra que hablamos? El deseo de lo material, la envidia, el orgullo, el honor, el egocentrismo, el odio, las pasiones materiales, el deseo de enriquecerse más cada día y cada día. Esos son esos defectos morales que van a destruir la tierra. Todos esos defectos reinaban en aquella generación antediluviana. Hay defectos morales también que no destruyen la sociedad. Por ejemplo, dicen los sabios que el ser tacaño, por ejemplo, o avaro, eso no destruye en sí una sociedad. Pero entonces aquí hablamos entonces de bajezas morales que destruyen el mundo y la sociedad. Ahora bien, ¿qué puede permitir que toda una sociedad esté llena de violencia, como lo es el asesinato y el robo? ¿Por qué razón se puede decir que toda una sociedad esté imbuida en eso, en donde no se piensa más que en asesinar y quitarle al otro lo que tiene? ¿Cuál fue la destrucción de Sodoma y Gomorra? Eso fue también, por eso destruyó Kadosh Baruj Hu allí, esas ciudades. ¿Qué es lo que ocasionó que el camino del hombre esté completamente de esa manera tan corrompido, tan echado a perder así? Porque dice así, se corrompió la tierra. Que ni siquiera exista algo bueno, dice que todo el día solamente sus pensamientos eran hacer lo malo. Hay en sus corazones pensamientos y esas intenciones, esas maquinaciones
de solamente cómo puedo hacerle más mal a aquel antes que me lo haga a mí. Ay, eso es totalmente estar uno completamente fuera de tener temor a Kadosh Baruj Hu. ¿Sí? No hay el mínimo temor a Dios. Por lo tanto, esa generación no tiene presente a Dios, no tiene amor a Dios. No les importa lo que Él piensa, no le interviene, no les importa si Él interviene en el mundo. En otras palabras, sacaron a Kadosh Baruj Hu de sus mentes, de sus corazones, de sus vidas, de todas sus cosas. Podría ocurrir que le preguntaran a un sabio de aquella época, ¿tú crees en Dios? Y él puede decirte sí, te conteste, por supuesto, pero te va a traer y te traiga prueba de su existencia, puede ser. Le voy a decir, pues es que Dios así, así, así. Y luego, al preguntarle entonces, ¿por qué entonces actúas así? Te contestaría, ¿qué tiene que ver? Dios es Dios, ay, yo lo que estoy haciendo es otra cosa. Esto es parecido, perdón, dicen los sabios, eso parece, por ejemplo, a un profesor de ética, ¿sí? Que le van, un profesor que enseña la ética y van y le preguntan, oye, nos enteramos que estabas golpeando a tu esposa. ¿Cómo puede ser semejante contradicción? Ay, perdón. El profesor puede contestar así. ¿Acaso alguien puede contestar? ¿Acaso alguien dijo que el profesor de geometría debe ser cuadrado o triángulo? Manera de chiste, ¿verdad? O sea, en esa generación la existencia de Dios no les incumbía. Hasta puede ser que... Ay, ay, ay. Hasta puede ser que haya llegado a ser idolatría tal vez también. Y todo esto está insinuado en las palabras del verso que dice, y se corrompió la tierra delante de Dios. O sea, la tierra se olvidó delante de Dios. No, no lo tienen presente. No hay el más mínimo temor de Dios. Y entonces, ahora entonces podemos entender esos versos que nos hablan de por qué entonces Noah se salvó, ¿verdad? Con eso creo que podemos entender por qué se salva Noah. Porque en la parasha Noah encontramos justamente 3 puntos. Dice que Noah era sádic, era tamim, ¿sí? Era sádic y era tamim. O sea, ¿quién es una persona sádic? ¿Sabes quién es una persona sádic? Una persona sádic es aquel que hace acciones de tzedakah. Por eso viene ahí la palabra sádic, que hace acciones de bien, al contrario de toda aquella generación. Ellos realizaban acciones destructivas, no hacía acciones constructivas, o sea, hacía el bien. Noah dice que es un tamim, un hombre recto, un hombre íntegro. También nos habla de Jacob, por ejemplo, dice que él era tamim, era íntegro delante de Kadosh Baruj Hu. Aquella generación corrompió su camino. El sendero de Noah es recto, posee cualidades morales ideales. Y Noah iba con Dios, dice. Esa generación no iba con Kadosh Baruj Hu. No le tenían presente y por lo tanto no les importaba ni siquiera su voluntad. Entonces el verso de Bereshit dice que Noah halló gracia delante de Kadosh Baruj Hu. ¿Qué significa eso de que no halló gracia?
¿Qué significa que halló gracia? Si las acciones de aquella generación eran destructivas, como bien dice, Rabba Raat Adam Paretz, destructivas las acciones de aquella generación, caer en gracia significa que las acciones entonces eran buenas. Si los pensamientos e intenciones de esa generación eran solamente malos, los pensamientos e intenciones de Noah eran todo lo contrario, eran solamente top, eran buenos. Sin embargo, caer en gracia a Dios tiene más que ver con lo interno, con el pensamiento, lo interno, ¿sí? Tiene más que ver con eso. Con el sendero de la vida, con el camino en sí, ¿sí? ¿Cuál es la prueba entonces de esto? Moshe le pide a Dios, hazme conocer tus caminos para conocerte y así te caeré en gracia, dice el texto, ¿verdad? En la Torá. O sea, ¿quién cae en gracia a ojos de Kadosh Baruj Hu? ¿Quién? Para eso creo que nos sirva mucho para saber cómo podemos analizarnos cómo estamos delante de Kadosh Baruj Hu. ¿He hallado gracia delante de él? ¿He hallado gracia? Porque es muy importante, ¿verdad? ¿Quién cae en gracia delante de los ojos de Kadosh Baruj Hu? ¿Quién? Quien conoce sus caminos. Ahora, ¿cuáles son los caminos de Kadosh Baruj Hu? Son las misbot, son los mandamientos. La Torá. La Torá nos enseña los caminos de Kadosh Baruj Hu, nos enseña los mandamientos de Kadosh Baruj Hu. Pero no solamente consiste en conocer los caminos, en conocer las misbot. De nada nos sirve conocerlas si no las realizamos. Conocerlas y seguirlas. Esa es la clave, es el código para caer uno en gracia delante de Kadosh Baruj Hu. ¿Qué son entonces esos caminos de Kadosh Baruj Hu? Rambam nos explica que dice que esos caminos son la misericordia, son la bondad, todos los atributos también de Kadosh Baruj Hu, etc. Todas esas cualidades morales de las que estuvimos hablando antes, esas cualidades morales. Ahora vamos a ver la segunda parte de este pequeño análisis que estamos haciendo. ¿Sí? ¿Para qué la Torah repite entonces 2 veces lo mismo? ¿Cuál es la razón? Debemos decir que la Torah habla del hombre en dos aspectos. O sea, la Torah habla del sentido del ser humano en 2 sitios, en Bereshit capítulo 1 y en Bereshit capítulo 2. Vamos a analizar cuál es la misión del hombre en cada uno de esos 2 textos y entonces vamos a poder responder las preguntas que formulamos aquí anteriormente. En el capítulo 1 nos dice que hizo al hombre y este último debe reproducirse, debe multiplicarse y debe llenar la tierra y debe habitarla. Debe dominarla, ¿sí? Dominarla no en el sentido de una conquista, sino preocuparse de que la tierra se mantenga siempre bien, tal como Dios la creó. Mantenerme mi mundo, dijo Kadosh Baruj Hu, no me lo destruyan. Puede decirse esa palabra, esa frase. El Eterno bendito hizo al mundo muy bien. Recordemos cómo menciona, dice, Tov Meod. Dice, él debe
Eh, el deber entonces es, ¿qué cosa? Seguirlo manteniendo, mantenerlo, cuidarlo, que no hayan problemas ecológicos, etcétera. En el capítulo 2 nos cuenta de que Dios plantó un jardín en el Edén, se hizo el Gan Edén, el paraíso, que es un lugar especial en la tierra y dice que puso ahí, plantó ahí al hombre dentro del jardín. El hombre debía, ¿qué cosa hacer? Trabajarlo, debía cuidarlo, ¿sí? Leudá u lechombra. Así está el texto. Leudá u lechombra, dice el texto. Cuidarlo y debe de trabajarlo. Pero no debía de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, que leíamos en Bereshit, ¿verdad? En el capítulo 1 aparece el nombre de Dios, aparece como Elohim, ¿sí? Y en el capítulo 2 aparece el nombre de la misma esencia de Kadosh Baruj Hu, el Shem HaMeforash, que mencionamos hace un momento. Ese Hashem HaElohim, el Shem HaMeforash, en las 4 consonantes. O sea, ese Elohim que hablamos en el capítulo 1, su nombre es Hashem, como lo mencionamos siempre. Entonces, el hombre erró en los dos objetivos. Erró en el objetivo que está en el capítulo 1 como en el capítulo 2. Vamos a analizarlo entonces más detalladamente. ¿Cómo es que el hombre ve? O más bien, ¿cómo se le ve al hombre ahí en ese capítulo 1? Se lo ve muy parecido al resto de la creación. Fue creado el mismo día, dice que fue creado el mismo día que fueron creados todos los animales mamíferos. Por eso el ser humano es un mamífero, obvio, también. Regularmente los mamíferos son 4 patas, el hombre, pues, solo porque camina directo. Se le pide que se reproduzca él. Lo mismo fue también dicho que con respecto a las aves, ¿no es cierto? Los peces y todo el resto de los animales se les dijo, reproduzcanse, que se reproduzcan y llenen la tierra. Así también al ser humano se le dijo, multiplicaos y henchid la tierra. Ahora, con respecto a de qué se alimentará, es muy parecido a los animales. O sea, dice, se alimentará de los frutos del campo. ¿Y los animales de qué se alimentan? De las hierbas del campo, ¿verdad? En conclusión, vemos que el hombre es parte de la misma naturaleza y su misión es precisamente esa, cuidarla. En ese aspecto, el Tselem Elohim, o sea, esa imagen, ese Tselem Elohim, esa imagen y semejanza de Elohim, de la cual habla, que dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, Tselem Elohim. Aquí nos explica Rabbi Sadia Gaon. Dice, le fue dado como una capacidad de dominio, una sabiduría muy práctica para que lo haga. Por eso es ahí el Tselem Elohim. Realmente en eso se diferencia precisamente del animal, porque al hombre se le dio el Tselem Elohim. Se fue creado a imagen y semejanza. Sí, esa es la diferencia que tiene con el animal. Esa diferencia viene en el cuidado que debe tener del mundo, porque ese fue lo que se le puso y le dijo, cuidarás de este jardín, de este mundo. Los animales no. Los animales pueden realizar
no pueden realizar ese objetivo, no se preocupan por andar cuidando el mundo, se preocupan por comer, por vivir su vida y ya. Toda la esencia del hombre que se describe aquí en el capítulo 1 tiene que ver con mantener al mundo. El ser humano es parte de la naturaleza. Por lo tanto, cuando el hombre arruina el mundo, pues lo está destruyendo completamente. En lugar de reproducirse y multiplicarse, asesina, mata, mata y mata. En lugar de construir y mantener, se la pasa destruyendo, destruyendo, destruyendo. Entonces, el hombre se asemeja así más al animal. Desciende de aquel nivel al cual fue dado, es decir, del nivel del Adán, del nivel de ser humano. Sí, desciende de ese nivel. ¿Qué nos dice esta parasha Noah entonces a este respecto? Dice que se corrompió toda carne. Se corrompió todo. O sea, si el hombre se realiza su misión, no realiza esa misión, se convierte entonces en carne. O sea, de ser un Adán a ser carne. Si así actúa, entonces, ¿qué diferencia existe entre él y un animal? Es por eso que en este texto, pues, no se menciona la palabra Adán como hombre, solo dice el basar, que es la carne. Y otra palabra que tanto se repite es Aretz, tierra, 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 carne, carne, para entender un poquito más esto, ¿verdad? ¿Por qué no se por qué no se habla del ser humano, del hombre? ¿Por qué no se habla así? El motivo es que aquí no se ven hombres, sino se ve carne, ¿sí? Se ve lo que es el basar, carne, carne, carne. El hombre cayó cayó al nivel más bajo, inclusive en la misión que le fue otorgada, una misión tan completamente básica en su vida, que era mantener al mundo, una misión natural, es decir, de su naturaleza, y que como él es parte de esa naturaleza, pero entonces, ¿qué hace? Lo arruina totalmente. Y el castigo es natural. Arruina el mundo, entonces el mundo tendrá que desaparecer completamente. Amigos, esto ya se hizo muy largo. Tengo mucho más que hablar que va conectado con esto. En otro momento voy a hacer otro video. Y tal vez si quieren seguirme en otro video podemos seguir hablando de este tema tan interesante de Noah para ir entendiendo muchas partes por qué es que viene ese gran Mabul, ese diluvio. Y por lo pronto, amigos, si crees que esto tiene contenido fuerte, espiritual para ti, para entender muchas partes, muchos textos de la Torah que no hemos desarrollado prácticamente, que estamos metidos ahí en los primeros versos solamente. Pero si te es interesante, dámele un me gusta para que el algoritmo, como bien dicen, yo no sé mucho de tecnología, pero el algoritmo lo capta y pueda ayudar para que otra personita pueda también escuchar estas palabras que las digo con todo corazón, con toda la intención de que nos ayuden a cada uno para construir nuestro mundo espiritual un poquito más. Si no te has suscrito a mi canal, suscríbete. Mi canal es Viviendo la Torah. Te invito a que te suscribas y periódicamente vamos a estar subiendo
pequeños videos. Digo, no son pequeños, son largos, que espero que los veas por lo largo, pero creo que son pensamientos, son enseñanzas muy kasher, en las cuales podemos afirmar nuestra alma en la Torah y estar con pasos con unas bases muy firmes, muy seguras en nuestra fe, nuestra emuná en el Dios Todopoderoso, el uno y único, que no existe en dos, que no es divisible, que no se parte y que solamente Él es. ¿Sí? Que tengas todo lo mejor, que tengas muchas alegrías y que aquí me busques y esperemos vernos en otro momento. Shalom.